Muy buenos días, amigas, amigos repúblicos que nos acompañan en estas conversaciones. Hoy es 16 de agosto de 2018 y para hoy se ha convocado, diferentes sectores en Venezuela han convocado a una protesta nacional por diferentes motivos, pero con la consigna fundamental de enfrentar a la tiranía, al régimen de Nicolás Maduro. Esta jornada es muy importante y yo quiero hacer unas breves precisiones sobre la manera como nosotros los repúblicos pues hemos venido participando en estas diferentes jornadas de lucha. Hemos sido críticos desde el año pasado en cuanto a esas marchas que fueron mediatizadas, que fueron organizadas por la MUD, porque esas marchas que fueron convocadas a cielo abierto significaron una pérdida lamentable de valiosos cuadros, valiosos jóvenes de la resistencia en la lucha contra la tiranía. Nunca pudimos entender, por ejemplo, cómo se podían convocar esas protestas o esas manifestaciones a cielo abierto en plena autopista, prácticamente poniéndose a la orden como blanco fácil para las fuerzas represivas, las fuerzas del régimen. Y ya hemos visto los resultados. Por supuesto, nosotros siempre hemos respaldado cualquier iniciativa de protesta, de denuncia, de confrontación contra el régimen de Maduro, pero también hemos visto que el convocar ir a la calle simplemente para endosarse esos apoyos y luego ir a cobrar esos apoyos en una mesa de negociación ha sido uno de los actos más viles de traición política que se haya visto en Venezuela. Por eso en los últimos meses hemos sido escépticos de apoyar movilizaciones que se han tratado de convocar por diferentes sectores, fundamentalmente vinculados a la falsa oposición, que tratan de ir con una consigna vacía de calle, 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 pero sin en realidad plantear lo que es el corazón de lo que debe ser una consigna política, que es confrontar a la dictadura, confrontar al régimen de Maduro hasta lograr su derrocamiento. Por eso nosotros hemos confrontado la tesis electoral. Frente a la tesis electoral hemos planteado que es necesario un desconocimiento al régimen político y que a partir de este desconocimiento se puedan organizar acciones insurreccionales, no solamente por parte de la población civil, sino necesariamente con la participación de sectores importantes, institucionales de las Fuerzas Armadas. Por eso hoy nosotros vemos con mucho interés y creemos que es importante apoyar esta protesta que ha sido convocada por diferentes sectores que no están vinculados a lo que nosotros hemos acusado como la falsa oposición. Por supuesto, algunas personas que se han sumado a esta convocatoria no parecieran no entender algunos aspectos fundamentales. Hay personas que llaman a esta movilización que se ha convocado para el día de hoy un paro. Y por la sociología política sabemos que un paro es cuando los patronos o los empresarios, los sectores que son los dueños de los medios de producción, se paralizan. Pero cuando son los trabajadores, los obreros, la sociedad civil, la caracterización, la connotación que corresponde es la de huelga. Y en este caso, una huelga general. ¿Qué quiere decir esto? Que se está convocando a una movilización para suspender las actividades de sectores importantes de la actividad económica en Venezuela. Esta es una huelga general que ha sido convocada por los trabajadores eléctricos, por los trabajadores petroleros, por los trabajadores de la salud y que está siendo apoyada por los trabajadores y los empleados de la educación y de las universidades. Muy importante porque es una posibilidad no solamente de ir a confrontar con el régimen en una situación de calle, porque hemos visto por las redes sociales que se están convocando en diferentes ciudades de Venezuela movilizaciones
para confrontar con el régimen, sino también porque significa la posibilidad de paralizar la actividad productiva. Quiero rescatar la importancia de que hoy se pueda lograr la paralización completa, total, de las actividades, por ejemplo, de la industria petrolera, de la industria eléctrica, que han sido, digamos, son unos ejes fundamentales con el objetivo de crear unas condiciones que realmente permitan ir a una situación insurreccional. Quiero también destacar como un hecho importante que en las convocatorias que hemos visto en las redes sociales, las diferentes organizaciones que han convocado a esta huelga nacional para el día de hoy, jueves 16 de agosto, hay una gran claridad en que el reclamo no es estrictamente salarial. Hay conciencia en los trabajadores venezolanos que esto no se resuelve con un aumento, con una nivelación de sueldos y salarios, porque el salario está y seguirá devaluado mientras el actual régimen siga con las mismas políticas económicas. Entonces hemos visto como algo muy importante que las consignas que se han planteado para convocar a esta protesta sean justamente la de derrocar a la dictadura, confrontar al gobierno de Maduro, plantear la necesidad de ir a un cambio, a una ruptura con el régimen político, que es lo que permitiría iniciar un proceso de recuperación económica. Esto es lo que nos anima a alentar este tipo de protesta. Por eso nosotros estamos llamando a cooperar, a trabajar, a colaborar con las diferentes acciones que van a anunciar los dirigentes sindicales en el día de hoy. Hay personas que, hay un grupo grande de dirigentes sindicales que se ha puesto al frente de esta huelga nacional, entre ellos la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera, Iván Freites, y muchos otros que están haciendo una convocatoria para que esta paralización de actividades de estos sectores productivos del país se convierta en un eje que pueda significar un pívote en la lucha contra el régimen. Por supuesto, estas son situaciones que son difíciles de establecer previsiones. Lo que sí podemos decir es que hay un gran interés y hay un gran apoyo en la calle. Lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto en los medios de comunicación, y esto debe ser no solamente un mensaje simbólico para los sectores en las Fuerzas Armadas que están pensando en levantarse, en rebelarse en contra del régimen. Esto debe ser el inicio de una serie de jornadas que se propaguen por todo el país y que permitan crear ese clima insurreccional. No solamente el reclamo salarial reivindicativo el que nos va a ayudar a conquistar, a reconquistar la libertad, sino es el reclamo para destruir y derrocar a un régimen político que es el que ha creado estas condiciones que hoy los trabajadores de la industria eléctrica, de la industria petrolera, de la salud, están denunciando por el estado de deterioro que hay en Venezuela, por el caos que hay, por la gran cantidad de gente que le ha tocado que renunciar a esas empresas que normalmente eran empresas públicas que pagaban los mejores salarios en Venezuela, y se han visto en la necesidad de tener que renunciar a sus trabajos porque, como lo han dicho estos dirigentes sindicales, hoy en día en Venezuela sale mucho más caro intentar trasladarse al sitio de trabajo que el dinero que en forma devaluada se le va a dar a estos trabajadores. Por eso nosotros hacemos un llamado para colaborar, para apoyar de manera decidida esta jornada de protesta nacional, esta huelga nacional que comienza hoy y que esperamos que sus dirigentes puedan calibrar y puedan valorar, porque estas son cosas que no se pueden decretar de manera improvisada, pero que ellos puedan calibrar la situación en las próximas horas y eventualmente decidir ir a ampliar no solamente territorialmente esta protesta, sino ampliarla en el tiempo para tratar de lograr que se convierta en una huelga general, insurreccional, política, indefinida. Finalmente, quiero hacer una expresión pública de solidaridad, de reclamo
con la situación que está atravesando el dirigente sindical Rubén González, quien es el secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco. Es otro de los sectores combativos, aguerridos. Los trabajadores en Guayana, en Bolívar, están apoyando esta huelga nacional y por los reclamos y por la manera combativa, por la manera como ha venido asumiendo sus posiciones este dirigente sindical, ha sido secuestrado, ha sido desaparecido por el gobierno. Hoy su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros dirigentes sindicales no tienen ningún tipo de información, no se sabe dónde está o qué organismo represivo tiene secuestrado a Rubén González. Nosotros hacemos una expresión pública de solidaridad y por supuesto que la jornada de hoy también signifique una manera de romper esa hegemonía represiva que tiene el régimen y que permita liberar no solamente a Rubén González, sino absolutamente a todos los presos políticos, civiles y militares que han caído bajo este régimen. Que la jornada de hoy signifique un llamado más de atención a los factores militares que están dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales para entender que efectivamente hay en la sociedad civil la disposición y el compromiso de luchar para derrocar la dictadura, la tiranía de Nicolás Maduro hasta que este objetivo sea efectivamente conquistado.